Muchas gracias, Carla. Conflictos. Acabamos de describir los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, a raíz, ¿no?, de esta situación, de esta aprobación por insistencia, vamos a retomar más adelante, pero conflictos se están dando también en el interior del país. Hemos visto un paro cocalero. Hay conflictos, por supuesto, como no, de corte alrededor de actividades extractivas por las bambas. El paro de cocaleros en Puno, 7 nuevos conflictos sociales se registran durante septiembre, bloqueos de carreteras en varias regiones del país. La Defensoría le ha pedido al gobierno que le preste atención a esta situación. Vamos a conversar con José de Chávez, especialista en conflictos mineros, precisamente economista, ex viceministro de Gestión Ambiental, a quien le damos la bienvenida en nuestros estudios. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, más bien gracias por la invitación, un gusto estar acá. ¿Cuál es la dinámica de los conflictos ahora mismo? ¿Era de esperar que se incrementen como lo estamos viendo? Quizás un factor que explica también el incremento en estas semanas tiene que ver con las expectativas que genera toda nueva administración. Duda cabe, claro. Ha ocurrido en anteriores inicios de gobierno. Yo diría en la gran mayoría de casos estamos hablando de conflictos que vienen de larga data, conflictos embalsados, conflictos que el Estado peruano no ha tenido la capacidad, digamos, de canalizarlos por vías institucionales y encontrar soluciones duraderas, ¿no? En el mapa de conflictos yo diría hay como 4 ingredientes. Tenemos el conflicto, efectivamente, de los cocaleros, que tengo entendido además es en una zona donde hace algunos años hubo un conflicto muy violento y que se canalizó por un mecanismo de diálogo que fue interrumpido por la pandemia y que lamentablemente no fue retomado. Eso explica un poco el escenario actual, que espero pueda ser recanalizado por vías de diálogo. Tenemos el conflicto de la Amazonía, de las 4 cuencas, que es un conflicto histórico, lamentablemente histórico, por los derrames del oleoducto, del antiguo oleoducto que tiene 40 años y que es una coladera y que sin duda tiene un impacto muy importante en la población. Tenemos también conflictos y expectativas en torno a mineros ilegales en varias zonas del país y, por supuesto, el conflicto alrededor de la minería, sobre todo en esta zona del corredor minero, que tiene una particularidad muy significativa, porque estamos hablando de una carretera que más o menos abarca 500 kilómetros, 400 y pico de kilómetros, y por lo tanto estamos hablando de más o menos 200 comunidades campesinas en 3 provincias distintas, 5 provincias más o menos aproximadamente entre Cusco y Apurímac, y con agendas muy fragmentadas y con muchos incumplimientos de parte del Estado. Agendas muy fragmentadas, quedemos un ratito ahí. ¿Por qué? Porque lo que ha saltado un poco a la prensa más bien son esta demanda, ¿no?, por algunas comunidades por ser partícipes, incluso por ser contratistas, ¿no?, de la mina cuando están a cierta distancia, etcétera. Ahí hay todo un debate además sobre el uso inadecuado del canon, si esto se debería cambiar, etcétera. ¿Qué otras demandas hay dentro de esta ruta, por decirla? ¿Hay algunas más de corte antiminero como tal? No, yo creo que ese es un tema bien interesante porque yo creo que ahí hay una oportunidad. Aquí no estamos hablando de un conflicto donde las poblaciones están diciendo no quiero minería, quiero que la minería se vaya. No es ese tipo de conflicto, no es Tía María, no es Conga, no es Tambo Grande. Este es más bien un conflicto de convivencia, es un conflicto de coexistencia. Es un conflicto que además tiene a la base quizás sobre expectativas que se generaron al inicio de esta actividad minera importante. Estamos hablando de la inversión minera más significativa que ha habido en la historia del país. Solamente las bambas fueron $10.000 millones de inversión. Y claro, y al inicio se crearon muchas expectativas de empleo, de beneficios económicos. Las bambas empezó a producir en el 2016 y recién va a comenzar a pagar impuesto a la renta y por lo tanto canon minero. Entonces, no ha habido tampoco el empleo que se esperaba. Hubo mucho empleo en la fase de construcción, pero cuando la mina entra a fase de operación, ya el empleo se reduce. Además, hay una demanda de empleo calificado. Y lo que ha pasado en estas semanas es bien ilustrativo, porque hemos visto el estallido en Chumbivilcas, que está a 200 kilómetros de la mina de Las Bambas. Hemos visto el estallido en Espinar, que finalmente rápidamente se ha podido canalizar. Y ahora tenemos el estallido en la zona de influencia directa de Cotabambas, es decir, de la mina Las Bambas, en la provincia de Cotabambas, ¿no? Y las demandas son diversas. En algunos casos están pidiendo ser proveedores de servicios, en algunos otros casos están reclamando por acuerdos que han sido incumplidos en diversas mesas de diálogo.
También hay un reclamo sobre el famoso canon que nunca ha llegado y que esperemos que comience a llegar dentro de poco. Entonces, entre expectativas, demandas específicas, eso explica esta agenda fragmentada porque, repito, estamos hablando, esa es una particularidad de esta zona. Normalmente uno dice, bueno, el proyecto minero y su zona de influencia. Acá estamos hablando de varios proyectos mineros en 500 kilómetros de carretera, donde además se cambió el mineroducto por carretera, cambio justificado porque se cambió el operador en su momento, pero donde sin duda hay muchos temas pendientes que tienen que ser resueltos. Ahora, el problema aquí también hay un problema de diseño. Ya hace varios años los sucesivos gobiernos han tratado de encontrar un foro, ¿no? Precisamente de canalización de estos conflictos. Este viceministerio de Gobernanza, hubo una unidad de conflictos sociales que se transformó en este viceministerio de Gobernanza. Hemos visto a gente muy especializada al frente en los últimos años. Está el señor Molina, estaba la señora Bustamante, también estuvo, ¿no?, en todas estas negociaciones. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Cómo el gobierno está abordando la gestión de los conflictos? A ver, en primer lugar yo diría, creo que hubo un sobredimensionamiento, me da la impresión del anterior presidente del Consejo de Ministros, que por el hecho de ser de la zona, él es de Chumbivilcas, claro, iba a solucionar rápida y fácilmente el conflicto. Lo cual no ocurrió, lamentablemente por él, lamentablemente por el país. Yo tengo muchas expectativas en la gestión del actual presidente del Consejo de Ministros, de la doctora Mirta Vázquez, porque en primer lugar es un tema que lo conoce muy bien, ella ha asesorado no solamente en su región, en Cajamarca, conoce muy bien el corredor minero, ha sido además abogada de dirigentes criminalizados de la señora en la zona Acuña, de Cotabambas, claro, ¿no? De Máxima Acuña, pero también de dirigentes también, de la zona de influencia de las Bambas. Y yo creo que, digamos, con esa experiencia va a haber mucha más voluntad para canalizar el conflicto por vías institucionales, pacíficas y de diálogo. El gran problema, Enrique, es que hay la expectativa. Además, este es otro dato importante, es una zona del país que en la segunda vuelta electoral votó por encima del 90% por el profesor Castillo. Claro. Entonces hay demanda y hay expectativa. De la República. Entonces hay una expectativa de que este gobierno, que lo sienten como suyo, va a solucionar el conflicto, y yo creo que además va a solucionar el conflicto, esa es la expectativa, de manera rápida. Y yo creo que hay que sincerar, es un conflicto complejo, es un conflicto que va a demandar tiempo, hay que identificar claramente cuáles son las agendas legítimas que tienen que ser atendidas, y creo que el reto del gobierno, repito, tengo mucha expectativa de lo que pueda hacer el actual presidente del Consejo de Ministros, es lograr con mucha voluntad política recuperar la confianza perdida que en estas zonas del país se ve con mucha claridad frente al Estado. Muy importante. Usted mencionaba el tema minería ilegal. Hace un par de días, hace algunos días salió un reporte sobre criminalidad en América Latina y ponía, en el caso del Perú, es un rápido repaso por cada país, y ponía en el caso del Perú a la minería ilegal como, digamos, la gran generadora, o la minería, digamos, vinculada al delito, ¿no? Que incluso ha superado al narcotráfico en términos de producción de divisas. Y claro, uno se imagina si durante la pandemia esto incluso puede haber empeorado. Cuando nos habla también de la conflictividad asociada, hay minería informal, hay minería ilegal, sabemos que hay diferencias, pero al mismo tiempo estos procesos de formalización se han demorado tremendamente, ¿no? A ver, hay datos que son sumamente preocupantes. En primer lugar, en tiempos de pandemia, en el último año y medio, ha habido el asesinato de aproximadamente 7 defensores ambientales, principalmente indígenas, amazónicos, y muchos de esos asesinatos han estado vinculados a actividades ilegales, tal ilegal, pero también minería ilegal, ¿no? Lamentablemente figuramos en el ranking de los países donde se produce el mayor número de asesinatos ambientales en América Latina, después de Colombia, si mal no recuerdo. Y el otro dato, por supuesto el dato de los asesinatos es sumamente preocupante, el otro dato que también nos debería preocupar es que el año pasado se ha batido el récord de hectáreas deforestadas en el país, 203.000 hectáreas, cuando el promedio en los últimos años, que también era lamentable, hablaba de 150.000, 160.000 hectáreas. Estamos perdiendo esa batalla, producto también de la presión de actividades ilegales, narcotráfico, tal ilegal,
y por supuesto también minería ilegal. Y yo creo que ese es un tema porque ahí son los pueblos indígenas, los aguajún, los huampís en el norte, y por supuesto también en otras zonas de la selva peruana, de la Amazonía peruana, que están resistiendo y defendiendo esos bosques primarios que son fundamentales para luchar frente al cambio climático, están defendiendo esos bosques y lamentablemente sin apoyo del Estado. Entonces, creo que ese es un Estamos tema a la vuelta de la fundamental. COP26, donde es una vergüenza en realidad que el Perú tenga que llevar ese récord, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, el tema cocalero también preocupa mucho porque en las últimas semanas pues, ha habido ciertas controversias con la designación del nuevo Ministerio del Interior, la renuncia, ¿no?, de quien estaba al frente de Vida. Sabemos que la política de erradicación puede no haber sido exitosa, evidentemente, pero de todas maneras este tipo de ambivalencias, por decirlo menos, desatan más las expectativas, ¿no? Y es evidente que un altísimo porcentaje de la coca ilegal pues, va al narcotráfico, ¿no? Bueno, las cifras yo creo que son claras, son contundentes, y sin duda alguna, y ese también es otro tema preocupante, ¿no? Ahora, bueno, entonces Mirta Vázquez en realidad lo que tiene es un mapa de conflictos diverso y complejo al frente. Mirta Vázquez tiene un mapa bastante difícil, insisto, yo confío mucho en su capacidad. Hoy día la presidenta del Consejo de Ministros ha estado reunida con la plataforma de poblaciones afectadas por metales pesados, que también es otro problema que el Perú arrastra y que está buscando ser solucionado. Y yo creo que en las próximas semanas va a tener una agenda muy ¿Incluye el mercurio en recargada. este caso, no? Incluido mercurio, pero también plomo, cadmio, arsénico, poblaciones que históricamente durante décadas han estado siendo afectadas, y sobre todo niños y mujeres en poblaciones como Cerro de Pasco, Claro. La Oroya, en Espinar, en Cusco, y por supuesto las poblaciones amazónicas. Para terminar, anoche estábamos conversando con el ministro de Economía, con Pedro Franque, y él nos detalló un poco el abordaje que iban a tener con el tema de tributación minera. Por supuesto, desde el lado de la minería lo que se dice es, oiga, más bien hay que aprovechar este ciclo de precios altos, el impuesto especial que se negoció durante el gobierno de Humala, claro, los precios se cayeron después, entonces ahora recién es donde se va a ver, ¿no?, el tema, y según ellos no hay tanto margen. Según Franque sí, pero no sabemos muy bien cuánto y cómo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, en primer lugar, el Perú es uno de los países con más baja presión tributaria en América Latina. El promedio es 22%, el Perú tiene 14%, más o menos hace 3 décadas damos vuelta alrededor de ese porcentaje. Un país, lo dicen los expertos a nivel internacional, un país que tiene una presión tributaria por debajo de los 15 puntos porcentuales tiene un Estado colapsado. Ahí está. Y creo que el Perú lo ha visto en medio de la pandemia. Entonces creo que el objetivo de impulsar una reforma tributaria me parece que es fundamental. Tenemos que recuperar presión tributaria. El ministro Franque ha dicho dos cosas que son muy importantes. La reforma tributaria se va a hacer cuidando la competitividad del país y por supuesto sectores productivos como el de la minería, y además se está teniendo el apoyo técnico de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Entonces se va a hacer muy riguroso, muy serio. Y bueno, hay una discusión sobre cuál es la presión tributaria para la minería en el Perú, cuál es la carga tributaria. Las empresas mineras dicen que es el 50%, ellos han hecho un estudio hecho por el Instituto Peruano de Economía, ha pedido la Sociedad Nacional de Minería y llegan a estas cifras, pero hay otras cifras que están muy por debajo. No hay ninguna empresa en el mundo que pueda decir que hay margen para que le suban la presión tributaria, eso hay que entenderlo, es normal, pero yo creo que es totalmente legítimo que en un contexto como el actual, con sobreganancias y con precios por las nubes, altísimos, batiendo todos los récords históricos, el Perú aspire a una captura mayor de la renta minera, que es un recurso que le pertenece a todos los peruanos y que por supuesto las empresas lo ponen en valor, pero además la reforma tributaria no solamente es minería, ¿no? Entonces, una reforma tributaria apunta a aumentar los ingresos de manera permanente. Y hoy en día los ingresos tributarios están aumentando por el factor precios de los minerales. Pero eso se acaba, como lo vivimos hace algunos años. Entonces, yo sí creo que es una política clave, fundamental, para precisamente cubrir los gastos en salud, en educación, en infraestructura, todo lo que hemos visto que se quedó desnudada con la pandemia, ¿no? Es evidente. Y volvemos al principio de la conversación, las demandas, efectivamente. Pero además, Enrique, yo quiero ser totalmente franco y transparente en este tema, porque a veces los entrevistados no dicen qué están haciendo. Sí. Bueno, en este tema yo estoy apoyando, no formo parte del equipo del MES, pero estoy apoyando de manera puntual
en el diseño de la reforma tributaria y colaborando con Bueno, el ministro súper Pedro interesante. Franco. Disclosure, pero además interesante porque sabe lo que está hablando. Como siempre, gracias José Chávez No, por gracias a acompañarnos ustedes. esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Walter Borja, jefe de la ONP. Pensiones se van a comenzar a pagar proporcionalmente desde noviembre. ¿Qué significa esto? Volvemos con la información. Vamos a compartir un poco de buenas noticias que falta que nos hace. Le damos la bienvenida a Walter Borja, jefe de la ONP, porque esta institución va a comenzar a pagar pensiones proporcionales desde noviembre. Esto quiere decir, pues, el famoso sector de la población que tenía entre 10, 15 años de aporte y que no recibía originalmente pensiones, va a comenzar a poder acceder a ellas y nos lo va a explicar el señor Borja, a quien le damos la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, cómo va a ser este tema de las pensiones proporcionales. Tengo el número de que más de 46.000 afiliados accederían a una pensión con 10 años de aportes, ¿no? En efecto, el día sábado último se ha publicado en el peruano el Decreto Supremo 282-2021 EF, en el que se establece el procedimiento para, por primera vez, empezar a reconocer el aporte que muchos afiliados a la ONP venían previendo, ¿no? A los que anteriormente se les exigía 20 años de aportaciones para poder acceder a una pensión de jubilación. A partir de la fecha, vamos a empezar a otorgar pensiones proporcionales a partir de 10 años de aportes a la ONP, 65 años de edad y 10 años de aporte. A estas personas se les va a proporcionar una pensión proporcional de 250 soles. Y si acreditan 15 años o más de aportes y 65 años de edad, a esas personas se les reconocerá una pensión proporcional de 350 soles. En ambos casos, el beneficio no es solo pensionario, importante recalcarlo, sino también que esta pensión le va a otorgar el derecho de acceder a un seguro de salud en eSalud, que va a protegerlo de manera integral, tanto en pensiones y en salud, a lo largo de esta etapa de la vida de personas adultas mayores. Ese es un cambio que consideramos significativo y que va a ser posible efectuarse en el marco de la Ley 31301 y el Decreto Supremo que lo reglamenta, y que nos va a permitir beneficiar a una población que estimamos asciende a 46.000 personas, ¿no? Entonces, desde la ONP, animamos a todos los afiliados que tengan esta condición de 65 años de edad y por lo menos 10 a más años de aporte a presentar su documentación para poder acceder a este derecho. Es esta población entonces que ya está, digamos, en edad de jubilación. Muy bien que como usted señala, se les reconozca este derecho. ¿Qué va a pasar con quienes están por jubilarse y vayan a caer en esa misma población, en esa misma figura? ¿La ley comienza ya a funcionar, no sé si es una ley, la disposición comienza a funcionar hacia adelante? Sí, en realidad toda persona que cumpla 65 años y que acredite por lo menos 10 años de aporte ya tendrá el reconocimiento del acceso a una pensión. Y a la par de esa pensión, también la condición de asegurado a esa. Ese es el cambio, ¿no? Y esto va a funcionar de aquí para adelante. Queda clarísimo. Entiendo que las solicitudes se pueden ingresar de manera virtual. Coméntenos, por favor, para que los televidentes puedan saberlo con más precisión. Desde el día sábado que está vigente la norma, nosotros estamos recibiendo por vía virtual en la página onpvirtual.p las solicitudes virtuales, al cual se puede acceder en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier punto del país o incluso si residen en el exterior. Esta solicitud va a seguir un proceso de calificación, de validación y de emisión de una resolución que reconozca el aporte. Como sabemos que hay algunas dificultades
para sustentar fehacientemente con documentos estos 10 años de aporte, sobre todo en empresas, entidades que, dado el paso del tiempo, incluso puedan ya no existir, ¿no? Se ha diseñado algunas facilidades para acreditar estos 10 años como mínimo. En el caso que las personas quieran documentar 10 años de aporte, pero falta 2 años porque no tengan la documentación sustentatoria, 2 años se pueden acreditar vía declaraciones juradas, acompañada de algún medio probatorio, tipo un photocheck, tipo una comunicación formal de la empresa donde ha laborado, ¿no? En el caso de las personas que quieren acceder a una pensión por 15 años, este beneficio de la declaración jurada puede cubrirle hasta 4 años de aportaciones, ¿no? Lo cual consideramos es una facilidad que la norma establece para reconocer el derecho y ampliar la cobertura de seguridad social a las personas. Pero no solo eso, sino que también, una vez hecho la acreditación de los años de aportaciones, más la declaración jurada, en el caso de 10 años, 2 años de declaración jurada, en el caso de 15 años, 4 años de declaración jurada, y todavía falta el sustento para completar, la norma establece la posibilidad de que la ONP le otorgue un préstamo previsional de 1 año para completar los 10 años de aporte, o hasta de 2 años para completar los 15 años de aporte. ¿Cuál es en esencia el espíritu de esta norma? ¿Cómo aumentamos la cobertura de protección social a la mayor cantidad posible dentro de la disponibilidad de los recursos y el esfuerzo fiscal que el país está haciendo para reconocer a esos aportantes su derecho a una pensión? Muy bien. Una buena noticia, como decía entonces Walter Borja, jefe de la ONP. Muchas gracias. Podremos conversar más adelante sobre los planes que hay también y las propuestas sobre la reforma integral del sistema de pensiones. Gracias por estar con nosotros esta noche y compartir, como digo, esta buena nueva. Vamos a darle la bienvenida ahora a Ana de Mendoza, y es representante de UNICEF Perú. El informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2021 tiene un componente que perturba particularmente, que es por supuesto el de la salud mental en los menores. Qué duda cabe, la pandemia tiene impactos diferenciados, impactos diversos, y uno de estos es precisamente el de la salud mental. Señora de Mendoza, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Cuéntenos, por favor, este acento que se pone en el tema de salud mental y qué le dice particularmente ya para el caso del Perú. Bueno, el acento que se pone en salud mental es un acento global. Se trata de un informe que publica UNICEF a nivel mundial todos los años, y es la primera vez que se dedica a salud mental, no porque antes no existieran problemas, sino que la pandemia ha dejado en evidencia las carencias que tienen las políticas públicas para prevenir y poder actuar eficazmente para lograr una salud mental lo más positiva posible entre niños y adolescentes, ¿no? En el caso del Perú, como en muchos otros lugares, los niños y adolescentes han sido los grandes olvidados de la pandemia. Recordemos que aquí estuvieron meses sin poder salir de sus casas, los chicos de 12 a 17 años completamente metidos en casa sin salir, que tienen las escuelas cerradas, solo el 5% está acudiendo a clases semipresenciales. Y bueno, todo esto ha hecho que aumenten los problemas de salud mental, y por tanto tenemos que ponerle más atención a cómo prevenimos, detectamos y actuamos ante los problemas de salud mental de la niñez y de la adolescencia. Claro. ¿Cuáles son efectivamente el tipo de políticas o de reacciones que está recomendando UNICEF en estas circunstancias tan desafiantes? Bueno, la verdad es que el informe señala que hay una serie de factores de riesgo y factores protectores, ¿no? La pandemia, como decía antes, ha puesto de relieve algunas vulnerabilidades. Pensemos que hay muchos chicos y chicas que han caído bajo la línea de pobreza, más de 1 millón, familias que han perdido el ingreso, ¿no? Lo que genera mucho estrés y genera también problemas en la familia. Ha habido un incremento en la violencia también en la propia familia y con dificultades de ser atendidos cuando estábamos en el confinamiento más duro, ¿no? Entonces, todos estos factores, ¿no?, de violencia, de pobreza, de una escolarización a medias, virtual, que no ha llegado
a muchos niños, ¿no? Recordemos que hay 1 millón que ya han perdido el curso escolar y que ya han abandonado el sistema escolar. Esto hace que estos factores de riesgo se hayan potenciado, así como perder los espacios de socialización, ¿no? Y por otro lado hay factores de protección que tienen que ver con una familia, dijéramos, donde hay cierta comunicación, hay apoyo, hay un apoyo comunitario también, ¿no? Y donde la escolarización está garantizada, porque recordemos que es el principal espacio de socialización de chicos y chicas, ¿no? La escuela no se va solo a aprender, sino fundamentalmente a poder entablar relaciones de amistad, resolver conflictos, estar protegidos, comer adecuadamente. Por eso estamos insistiendo en acelerar la reapertura de las escuelas como principal mecanismo para garantizar la salud mental de los niños y niñas en Perú. En ese sentido, el Perú está rezagado frente a la región, ¿no? Está absolutamente rezagado. Mira, los únicos países que están detrás nuestros son, creo que Belice y El Salvador, con un 4%. En el Perú tenemos ahora un 4,4% de niños que asisten esporádicamente a la escuela de forma semipresencial, ¿no? En cambio tenemos países alrededor de nuestro entorno como Chile, que están en el 90%, Bolivia, que está en el 55%, Colombia también alrededor del 70%. No se explica por qué estamos tardando realmente en abrir las escuelas cuando tenemos el resto de la economía abierta, ¿no? Recordemos que los niños y niñas pueden estar en espacios públicos, pueden ir al parque, al centro comercial, al restaurante, incluso al cine, pero no pueden asistir a sus escuelas. Es algo realmente inaceptable. Efectivamente, estamos tremendamente rezagados en ese tema y no se llega a entender, además, por qué se sigue anunciando que a partir de marzo, ¿no?, o abril se regresaría a clases. Y sobre todo porque además esas experiencias que usted nos está describiendo demuestran que los contagios no han incrementado por el lado de retornar a la escuela. Sí, la evidencia científica es contundente. Los centros escolares no son centros de contagio, los niños y niñas no son vectores y lo más prudente es seguir vacunando a la población en riesgo en lugar de seguir vacunando niños. Vacunar y terminar con las segundas dosis de la población en riesgo es mucho más efectivo que estar vacunando a niños y niñas, que seguramente podrán ser vacunados más adelante, ¿no? Pero no es una condición previa para regresar, como no lo ha sido en ningún país, ¿no? Entonces, yo creo que en lugar de poner el derecho a la educación y el interés superior de la niñez, se están poniendo por delante pues, otros intereses y quizás asuntos políticos que no tienen que ver con garantizar el derecho a la educación. Ciertamente. Ahora, esto nos lleva o nos retorna a lo que estábamos hablando, porque precisamente el hecho de no poder socializar, el hecho de no poder asistir regularmente a clases tiene muchas consecuencias, entre ellas el tema de salud mental. Y ustedes incluyen este dato que es muy impactante, ¿no? Que un 13% de adolescentes entre 10 y 19 años padece de un trastorno mental diagnosticado. Uno puede imaginar, por supuesto, que tiene que ver con depresión, con ansiedad, que se debe haber multiplicado entonces en estos meses. Sí, bueno, tenemos que recordar que la salud mental es un concepto, dijéramos, integral que va desde... todos pasamos por algún momento con dificultades en la salud mental, ¿no? Desde desmotivación, disconfort, hasta problemas más graves, ¿no? Lo que señalan los estudios que hemos hecho con el MINSA, hicimos un estudio donde se encuestó a 12.000 hogares en Perú y se veía que de 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tenían algún tipo de problema de salud mental. Más o menos grave. Pero cuando se preguntaba sobre los niños que no estaban motivados por seguir en la escuela virtual, no habían sido capaces de conectarse o habían abandonado, esa cifra llegaba a 7 de cada 10. Con lo cual volvemos un poco al tema anterior, ¿no? La escuela presencial es en sí misma un factor de protección y yo creo que muchos de los temas de salud mental que tienen que ver ahora con niñez y adolescencia es por el confinamiento que hemos tenido, por la situación de las familias que ha sido muy dura, por las muertes que ha habido en las familias, pero sobre todo por el la prolongada estadía en los hogares en lugar de estar en las escuelas, que es donde tienen que estar los niños, niñas y adolescentes. Clarísima la conclusión y la advertencia. Muchas gracias, Ana de Mendoza, representante de UNICEF en Perú, por acompañarnos con esta clarinada de alerta. Ojo, esto es bastante serio. Vamos a ir a una pausa.
Y regresamos con Milagros Campos, ex integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, politóloga y abogada. El Congreso aprobó por insistencia la ley que regula la presentación de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo, a pesar de que la presidenta del Consejo de Ministros había presentado más bien una propuesta que iba tanto ante estos dos botones rojos: la cuestión de confianza y la famosa vacancia presidencial por incapacidad moral. El Congreso dijo: nones, nos vamos con la insistencia, y así estamos. Regresamos. Horas antes de realizarse el pleno del Congreso, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, remitió un proyecto de ley que lo que pretendía era regular o ajustar la cuestión de confianza y la vacancia presidencial, ¿no? O sea, dar de alguna manera un orden, un cauce a esto que a veces es visto pues como una suerte de botón rojo, ¿no? Y que evidentemente ha sido muy utilizado en los últimos años. El Congreso dijo no, o sea, sencillamente no discutió esta propuesta y aprobó por insistencia en el Pleno la ley, observada por el Ejecutivo, por cierto, que regula la cuestión de confianza. ¿Qué significado tiene esto? Vamos a conversar con Milagros Campos, por supuesto, profesora de Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario, pero que sabemos, Milagros, que y la recordamos como integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, así que nos va a ayudar a entender este nuevo impasse delicado. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique. Encantada de poder atender y estar con tu teleaudiencia. La ley que se ha aprobado, ¿cuáles son sus principales características? Y es cierto, como dice el Ejecutivo, que limita su función o su derecho a presentar esta figura, esta herramienta de la cuestión de confianza? Permíteme enmarcar la reflexión en un tema que juzgo que es importante para todos analizar. Y es que muchos de los problemas que vemos en el sistema de gobierno tienen un origen en el hecho de que desde el siglo XIX nuestro presidencialismo incorpora figuras de los regímenes parlamentarios, como la cuestión de confianza o la censura o la disolución, de manera que encontramos que su funcionamiento no necesariamente articula bien con el presidencialismo, porque viene importado de regímenes parlamentarios. Entonces, muchos de los problemas que todos miramos en relación al funcionamiento del sistema de gobierno tiene que ver con que nuestro diseño, digamos, es el de un presidencialismo parlamentarizado. Entonces, el efecto de la cuestión de confianza o de una censura de todo el gabinete es muy diferente de lo que sería en un régimen parlamentario como España o Inglaterra, donde censurado el gabinete o negada la cuestión de confianza, cae todo el gobierno. Aquí cae el gabinete, se mantiene el gobierno y vivimos en una permanente crisis. Entonces, la Comisión de Reforma Política lo que buscaba era tener una mirada integral del sistema, de manera que se pueda realizar reformas en clave de gobernabilidad democrática. Y eso es un poco lo que vemos. Mientras que las soluciones sean parciales, vamos a encontrar que no necesariamente eso va a ser como que un engranaje que hace que toda la maquinaria funcione adecuadamente. Claro está, de otro lado, más allá del diseño, tenemos un tema de actores políticos. Entonces, creo que ese es un poco el marco importante para ver esto. La norma que se ha aprobado lo que hace básicamente es señalar que en el caso de que se presente una cuestión de confianza, esta debería estar vinculada a ciertas competencias del Ejecutivo y no, por ejemplo, a reformas constitucionales. Me parece que ahí es el tema más nítido, porque claramente si miramos la Constitución desde un principio de interpretación a través de la unidad de la Constitución, lo que nos vamos a dar cuenta es que no es posible hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales en la medida que la reforma constitucional requiere ser aprobada
en un clima de deliberación que no es compatible con una espada de Damocles, que significa una cuestión de confianza, donde prácticamente es una pistola, resuelve a favor o en caso contrario voy a estar en condiciones de disolver el Congreso. Queremos alejar esas figuras y acercarnos un poco más a la política. Entonces, diría yo que va un poco en esa línea esta norma que se ha aprobado el día de hoy, sin perjuicio de que sea necesario y creo urgente dar una mirada integral al diseño del sistema de gobierno. O sea, en resumen, no la considera especialmente, por supuesto, tomando en cuenta todo el contexto que nos ha dado, pero no la considera especialmente nociva para la relación entre Ejecutivo y Legislativo. A ver, creería que no es suficiente una norma como esta para poder completar un diseño que contribuya a la gobernabilidad, pero avanza en un sentido que creo que es el adecuado y es eliminar la posibilidad de presentar cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Ahora, el proyecto que presenta el Ejecutivo debe entrar a un debate sin la menor duda y tal vez comenzar a pensar en algo que plantea este proyecto en el sentido de eliminar la causal de vacancia por permanente incapacidad moral y convertir esto en lo que aparentemente fue en el siglo XIX, que es incapacidad mental, y claro está, señala, declarado por un médico. Sin embargo, esta reforma tampoco sería completa si es que no se establece claramente en el artículo 117, cuando se regula las causas por las cuales se puede acusar al presidente, algunas otras adicionales, de manera que, como decía Francisco Eguiguren, si es que de pronto pues tenemos a un presidente o una presidenta de la República que saca un arma y mata a una persona y se hace pues con evidencia clarísima, si aplicamos el artículo 117 de la Constitución vigente, no se podría hacer nada. Entonces, si es que se elimina la vacancia por permanente incapacidad moral, se requiere colocar en el artículo 117 causales por las cuales se puede acusar al presidente dentro de su mandato. Un poco en la línea de lo que ocurre en muchos presidencialismos, comenzando por Estados Unidos, en los que se prevé un proceso que llamamos impeachment o juicio político. Entonces, de esa manera vamos mirando de con qué mecanismos contamos para lograr que el presidente tenga causales por las cuales deja el mandato y que no sea una causal tan abierta como la vacancia por permanente incapacidad moral, que ciertamente la primera vez que se usó con el presidente Fujimori fue por un tema de conductas, no incapacidad moral. Lo propio ocurrió con el intento de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, posteriormente con el presidente Vizcarra, ¿no? Entonces, creo que necesitamos ajustar y darle una mirada integral, insisto, lo que dijo la Comisión de Reforma Política, para optimizar la gobernabilidad democrática. Ahora, hay un caso paradigmático que se ha mencionado mucho, que es precisamente la disolución del Congreso por parte del gobierno de Martín Vizcarra, que como sabemos pues era la famosa negativa fáctica, por un lado, que estaba discutida ahí, y por otro lado el tema de si estabas entrando en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, si el Ejecutivo se estaba metiendo en una cancha que no era la suya. El Ejecutivo insistió que no era así, que ellos lo que estaban señalando y por lo que hacían cuestión de confianza era porque las reglas de juego estuvieran claras, no la designación en sí. Al final el Tribunal Constitucional quedó más o menos casi al filo, pero ya se había ratificado la amplitud que tenía la cuestión de confianza en términos pues, de las posibilidades del Ejecutivo. ¿Esta ley vulnera esos principios que parecían haber sido recogidos ya por el Tribunal Constitucional?
Me parece que el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre el tema de reformas constitucionales. Posteriormente está la opinión de la Comisión de Venecia, que menciona el tema deliberativo como una garantía fundamental para cualquier reforma constitucional. Sin embargo, menciona usted, Enrique, un tema que juzgo fundamental también en el paquete de reformas sobre el sistema de gobierno, que es el tema de la disolución. Porque la disolución, que también es un mecanismo propiamente de los regímenes parlamentarios, se incorpora con la Constitución del 79, pero ojo que es muy diferente disolver un Congreso bicameral que disolver un Congreso unicameral. Ya. Además, en la Constitución del 79 había un candado muy importante, solo se podía hacer una vez durante el mandato. En este caso no tenemos ese candado, de manera tal, no lo digo el presidente Milagros, Castillo, pero imagínese el Senado usted... seguía en sí, funciones, ¿no? El Senado seguía por en funciones. supuesto. Claro, claro. Es muy Exactamente, el Senado seguía en funciones y eso es muy diferente, pero además quisiera mostrar, porque creo que cualquier reforma se tiene que hacer previendo distintos escenarios y no solamente de manera coyuntural, ¿no? Y entonces podríamos tener, no digo, insisto, que sea el presidente Castillo, sino un presidente que quiera reelegirse de manera ilimitada. Entonces hace cuestión de confianza y dice, quiero reelegirme de manera ilimitada, modifique la Constitución. Lo solicita cuestión de confianza, se la deniegan 2 veces, disuelve el Congreso, vuelve a elegirse un nuevo Congreso y regresa con la misma reforma 1 vez, 2 veces y puede volver a disolver el Congreso hasta que se le apruebe una reelección ilimitada. De manera tal que vemos que estas instituciones requieren de una regulación razonable para que no puedan tender a garantizar un uso arbitrario. El control político y el control parlamentario es esencial en cualquier democracia. Es eso lo que garantiza la convivencia pacífica y las libertades de los ciudadanos. Entonces, creo que una mirada integral a las reformas, incluyendo la disolución del Congreso y, por supuesto, la bicameralidad, hacen falta para no pensar en reformas con un horizonte corto, coyuntural, sino pensando exactamente pues, en el sistema que queremos que rija las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en un clima donde pues, no hay partidos muy institucionalizados, donde hay problemas de representación y donde lo que tenemos que garantizar es que se evite la concentración de poder. Claro, y entonces lo que queda claro es que esta ley se limita en realidad a limitar, valga la redundancia, ¿no? O bloquear la posibilidad de una cuestión de confianza para las reformas constitucionales. De eso estamos hablando. Y dice también competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. Entiendo yo que se refiere, por ejemplo, al tema de la elección de autoridades, ¿no? Como los directores del BCR próximos a elegirse, o también a los magistrados del tribunal o al defensor del pueblo, o también a la aprobación de leyes orgánicas. Todas estas que son materias que son de competencia del Congreso, pero creo que es posible que sea cuestión de confianza, por ejemplo, sobre una iniciativa legislativa que presente el Ejecutivo, que no sea de reforma constitucional, pero que sea importante para su política estatal, ¿no? Un tema, por ejemplo, que tenga que ver con una reforma, con un impuesto, creo que está pensado en ese sentido y así es como se utilizó el ex premier Cateriano, cuando fue ministro de Defensa, hizo cuestión de confianza sobre una ley. En el pasado también se hizo confianza sobre la permanencia de determinados ministros cuando se cuestionaba la idoneidad de los mismos en términos de condiciones y capacidades éticas, ¿no? Y creo que ese es un punto también importante que podría permanecer y verse como una posibilidad de hacer cuestión de confianza. Perdone la insistencia para terminar, entonces, pero volviendo al escenario Vizcarra, Tribunal Constitucional, cuando se presenta esa cuestión de confianza por parte de Salvador del Solar, era para ajustar las reglas del tribunal, de designación del Tribunal Constitucional. Una situación análoga, que yo sé que no va a ocurrir, pero una situación análoga podría darse a pesar de esta ley. Creería que no, porque al decir competencias exclusivas y excluyentes, creería que
la elección de autoridades en el diseño lo que sea que ver. constitucional recae en el Congreso. Perfecto. Ahora, esa norma debe de promulgarse el día de mañana y seguramente pasado mañana saldrá publicada en el Diario Oficial Peruano. A partir de allí va a estar vigente. Vamos a ver el detalle entonces. Muchas gracias, Milagros Campos, jurista, por acompañarnos esta noche, profesora, por supuesto, de Derecho Constitucional y Parlamentario. Vamos a ir a una pausa y regresamos precisamente con Edgar Tello, congresista de Perú Libre. Le damos la bienvenida al congresista Edgar Tello, integrante de la bancada de Perú Libre, para conocer su reacción sobre la aprobación por insistencia de esta ley que interpreta, congresista, la cuestión de confianza. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un saludo a la audiencia de IRTV. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su opinión sobre esta ley que se ha aprobado por insistencia? Es lamentable de que se pretenda una vez más dar un golpe parlamentario, ¿no? Y dar el golpe también tácito del Tribunal Constitucional y generar las condiciones para la vacancia bajo el pretexto de incapacidad moral y dar también la limitación del voto de confianza y la vacancia por el pretexto de la incapacidad moral. Ahí no hay límites. Entonces, vemos aquí que hay la intención nuevamente de generar pues las condiciones para la vacancia, cuando el que ha agredido al Congreso de la República es el señor Fujimori en el año 92 cuando cerró el Congreso, ¿no? Y impuso una nueva constitución que no es la constitución de la grande mayoría. Si hoy pretenden modificar bajo el pretexto de la interpretación auténtica que ya ha sido rechazado, ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y esto es un agravio nuevamente de patear el tablero de la democracia, generar un golpismo, y que la población debe tener claro cómo los sectores que dicen ser demócratas en la práctica demuestran su actitud y de pretender generar las condiciones de una vacancia después del profesor Pedro Castillo. ¿Cree usted, de verdad, congresista Tello, que esto va en la línea de organizar finalmente la vacancia del presidente Pedro Castillo? ¿Cree que a eso se va a llegar? ¿Ese es el ambiente que usted ve en el Congreso? Bajo el pretexto del equilibrio, que en otras condiciones es desequilibrio de poderes, y eso para poder maniatar al Ejecutivo y condicionarlo, ¿no? Y eso creo que es bastante grave, que el poder político pretenda pues dejar prácticamente darle un golpe al Tribunal Constitucional, ¿no? Desconocer el Tribunal Constitucional, que es el ente regulador de nuestra Carta Magna a nivel nacional. Si quieren modificar la Constitución, que sean democráticos y convoquen a toda la población que participe en la modificación de la Constitución, y no a través de este ilícito, de esta inconstitucional modificatoria de la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional para cambiar artículos de la Constitución, ¿no? La señora Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, ha dicho que tomarán las medidas del caso para hacer respetar el Estado de Derecho. ¿Se espera entonces que se presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para que declare eventualmente la inconstitucionalidad de esta norma? Claro, el Ejecutivo debe accionar el voto de confianza, porque se está afectando el Estado de Derecho y vulnerando las competencias que tiene el Ejecutivo, ¿no? Y el Congreso es tan democrático que ni siquiera ha querido tomar en cuenta la cuestión previa de invitar a la Premier y al ministro de Justicia para que sustenten las razones de por qué hay esa agresión que está cometiendo el Congreso de la República al querer aprobar al caballazo por mayoría, así de manera golpista, ¿no? Entonces, no reconocen
su dolor de haber perdido las elecciones, de no haber tenido el respaldo de la población, y ahora pretenden salir con este distractivo de insistir pues en la vacancia al reducir la competencia del Ejecutivo. Bueno, ahora lo otro para terminar, congresista Tello, que tienen ustedes por supuesto en agenda es la visita o la sesión en la cual el gabinete Vázquez va a solicitar precisamente el voto de confianza. Está entre la próxima semana y la subsiguiente. Hay un sector de la bancada de Perú Libre que se ha mostrado en contra de dar ese voto de confianza. ¿Se está avanzando en esas conversaciones? Bueno, eso pasa por la necesidad del diálogo y de los consensos que debe existir pues con todas las bancadas, incluso la de casa, ¿no? Entonces yo estoy seguro de que por el bien de la gobernabilidad ese diálogo y los consensos se van a dar y al final el pueblo peruano está a la expectativa pues de que esta nueva gestión cumpla los compromisos anunciados, garantizados esa gobernabilidad que todos los peruanos esperan. Me decía usted ahora que en todo caso si querían cambiar la Constitución pues habría que convocar a todo el pueblo. ¿Van a seguir ustedes entonces en la línea de convocar una asamblea constituyente? Es la manera más democrática, ¿no? Y el fujimorismo y los sectores golpistas quieren cambiar solamente con ellos. Entonces, de la boca para afuera es ser demócratas, pero excluyen a toda la población. Y la población exige cambio de constitución, lo que está haciendo el fujimorismo y los sectores que han presentado esta moción es excluir al pueblo de los cambios que pretenden hacer a la Constitución. Si se quiere cambiar la Constitución, debe participar la población y eso, por ello se plantea pues una Constitución de la Asamblea Constituyente, que es la manera más amplia y democrática que la población a través de sus organizaciones puede participar y no iluminados de algunas bancadas que quieran ellos dar los cambios que crean convenientes, no pensando que están en su chacra. Estamos en un país democrático donde tiene que respetar las posturas, las posiciones y las propuestas que dé también la población. Congresista Edgar Tello, gracias por atendernos esta noche en Cara a Cara. Vamos a dar por concluido esta emisión de este programa. Les agradezco, por supuesto, por acompañarnos. Sigan con En Pared, sigan con Lucho Tizano y Johanna Boloña, que comienza el baile. Buenas noches.